En la conferencia mañanera de ayer, la presidenta habló sobre una compra de insumos médicos que tuvo un sobrecosto de 13,000 millones de pesos, por lo cual Birmex, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, funcionarios de Birmex, que es una empresa paraestatal que está encargada de la compra de medicamentos, fueron separados ya de sus cargos y hay una investigación en curso. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, me da siempre mucho gusto platicar contigo. Clark, ¿cómo están las cosas? Hola, Ana, gracias por la invitación, un placer acompañarlos. ¿Cómo fue que se dieron cuenta, Clark? Claro, pues miren, como tal vez algunos de la auditoría han seguido, iniciamos nosotros el proceso de compra de los insumos de medicamentos, activos, pruebas del país, por ahí de octubre, cuando llegamos al gobierno. Sí. Para mediados de enero ocurrió el primer acto administrativo, que es el resultado de la licitación, que fue un proceso competitivo en el cual más de 400 empresas hicieron propuestas para los casi 4,000 insumos para la salud que compramos. Y una vez que resultaron pues ganadores los distintos proveedores, nosotros desde la subsecretaría no ejecutamos el proceso, sino lo diseñamos, pero administrativamente fue ejecutado por Birmex. Nos dimos cuenta que ciertas claves, ciertos medicamentos e insumos, había ganado un proveedor que no necesariamente había sido el que había dado el mejor precio. O sea, tenían precio más alto. Exacto, digamos, voy a inventar los datos para que sea más didáctico, pero veíamos que tal vez un proveedor ofertó en 10 pesos y ganó el que había ofertado en 20. Ya. Cosa que no tiene sentido, en el sentido de que el punto de una licitación es obtener las mejores condiciones, Claro. sí, primero de calidad, pero en segundo lugar, pues que gane el que oferta las mejores condiciones de precio al gobierno. Claro. Tan pronto eso pasó, nosotros lo identificamos pues en los primeros días con las propias bases de datos, pero la misma industria farmacéutica nacional e internacional comenzó a decir, oye, me extraña un poco que yo oferté de tal manera y pues ganó otro que pues estaba ofertando mucho más alto que nosotros. Esto lo identificamos para que tengan una idea de las casi 3,000 claves, es decir, tipo de insumos que hemos comprado, en 175 de ellas, que son exactamente el 6% de las claves adjudicadas. Entonces, lo que empezamos fue una investigación con la Secretaría de Anticorrupción y Bien Gobierno, antes la Secretaría de Función Pública, en la cual se está determinando si alguna de estas claves efectivamente se adjudicó de manera incorrecta, ya sea por un acto de negligencia o falta de sigilo administrativo o por un tema de corrupción. Puede haber sido una, las dos, eso se determinará con las investigaciones. Pero mientras tanto, lo que nos indicó la presidenta, a quien nosotros, tanto yo como la secretaria Buenrostro, le informamos tan pronto nos enteramos, es que nos dijo, esas claves, ese tipo de insumos, que tenemos algún tema de sobrecosto, no los consideremos para solicitar en este momento de marzo piezas para que se entreguen en los hospitales. Dejémoslos en pausa en lo que se resuelve si hubo algún tipo de incorrección o algún tipo de ilegalidad, y que en caso de que lo haya ido, corrijamos el proceso lo más pronto posible y ya pidamos esas piezas. Es decir, hubo una asignación, pero hasta ahora no ha habido un daño al erario en el sentido de que no se han pedido pagar estas piezas, sino están en pausa. Ya. Y eso es un poco lo que anunciamos ayer. Ahora, el asunto ahí sería que esos medicamentos pues no van a llegar a tiempo cuando tendrían que estar llegando, ¿no? O sea, es unas, correcto, unas por otras, pues, pero esa sería la consecuencia. Exacto, y creo que hay dos cosas que recalcar. La primera son 175 insumos, Hemos analizado de manera minuciosa en las últimas semanas cada uno de ellos, extendido contratos del año pasado, de la compra complementaria, que fue la urgente que hicimos a finales de este año, que todavía se utilizó a principios de este, visto mecanismos de intercambio entre instituciones para que estas claves no afecten en medida de lo posible al abasto. Es decir, que haya, aunque sea para que nos mantenga la disponibilidad de aquí a que reponemos los fallos que esperamos que ocurra en las siguientes 3 a 4 semanas. De igual manera, de todas las otras claves, de las casi 3,000 menos 175 que están en este proceso, ya solicitamos todos los insumos desde el 1 de marzo, y son los insumos, cerca de 315 millones de piezas, que representan más o menos mes y medio de abasto nacional, que se están recibiendo ya desde hace algunos días y que continuarán recibiéndose en estos días. Son esas dos cosas. Pero la tercera, y que tal vez es la más importante, entendemos la frustración del abasto, créeme, espero que sepan que lo asumimos como nuestra principal responsabilidad, independientemente de lo administrativo, asegurar que la gente tenga a lo que tiene derecho.
es que esta es la primera gran compra del gobierno actual en términos de medicamentos. Es un presupuesto gigantesco, 300,000 millones de pesos. Y no queríamos, era importante nosotros en esta primera compra, marcar y dejar claro que no hay espacio para la corrupción y que inclusive en una situación tan delicada como el abasto que tenemos hoy en día en algunos lugares bajo, no podíamos doblarnos a procesos de corrupción y que era importantísimo para nosotros que quedara claro que de aquí en adelante, si identificamos cualquier tipo de corrupción, pues quien lo haya hecho no se va a salir con la suya. Y por eso esta decisión, que créeme, no fue fácil de tomarla, Pues no. pero que la verdad esperamos que deje un precedente de que con la salud de los mexicanos en términos de lo que compramos, pues que no haya negocio ilícito. Oye, subsecretario, preguntarte por el tema de las compras consolidadas del gobierno previo. ¿Han tenido tiempo? Yo sé que llevan pocos meses y ha sido un trabajo para ustedes brutal reconfigurar de nueva cuenta cómo se van a comprar los medicamentos, pero ¿han tenido tiempo de echarle un ojo a lo que pasó el sexenio pasado? Todavía no, y digo, yo lo que sí he visto es, pues sí se compraron muchos medicamentos a buenos precios que hemos visto con respecto a referencias de años previos, pero estamos muy concentrados en este momento en hacer la compra que nos toca a nosotros, es la responsabilidad que tenemos, y habrá tiempo después para evaluar inclusive nuestra propia compra. Creo que no está exenta de que nos demos cuenta que podemos mejorarla hacia futuro, pero hoy la necesidad apremiante que estoy seguro todos los que nos escuchan desafortunadamente pues la han oído en medios que ha habido desafortunadamente familias que se han quedado sin sus medicamentos, es resolver el abasto y a partir de eso hacer un proceso de evaluación de los procesos que ha habido en la administración pasada, en las anteriores inclusive y en la nuestra, hacia la reconfiguración del modelo de la compra que viene. Es decir, es un poco agotador esto, no es queja en lo absoluto, pero es agotador en el sentido de que tan pronto termina uno tiene que empezar la que sigue. Sí, pues sí, porque se tarda mucho, no es como pedir curitas, ¿no? O sea, los medicamentos tienen su proceso, su proceso incluso de elaboración, que pues conlleva muchos meses de anticipación. Yo lo preguntaba porque durante, hubo varias investigaciones periodísticas durante el sexenio pasado, en donde se documentó claramente unos sobrecostos importantes que nunca supimos si fueron sobrecostos por las prisas y porque querían remediar lo que habían hecho mal en términos de compras de medicamentos o porque había por ahí pues lo que acaban ustedes de detectar en esta administración. Entonces, bueno, me parece que es importante ver si hay un patrón, digamos, en general en estos asuntos. Y te quería preguntar también, Clark, tú decías, sabemos que hay focos rojos en términos de abasto. ¿En dónde los están encontrando ustedes? ¿En dónde los tienen detectados ustedes? ¿Y cuándo se podrían más o menos subsanar? Nosotros lo que creemos es, ¿sabes los focos más importantes que hemos visto en estos últimos meses? Tienen que ver con algunas piezas de muy, muy alto volumen asociadas a algunos padecimientos crónicos como enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, etcétera. Esos hemos venido pues trabajando para que este mismo mes prácticamente todos los insumos estén distribuidos. Y eso es algo que, digo, espero, y voy a hablar con franqueza, espero que sepan que trato de hacerlo lo más frecuentemente posible sobre los retos que enfrentamos, este mes estamos tranquilos de que estamos pidiendo, hemos logrado comprar y estamos pidiendo lo que el propio sector ha solicitado, es decir, lo que los médicos nos dicen que requieren. Estamos en el primer mes de entregas, pedimos 315 millones de piezas que están llegando este mismo mes y que estamos distribuyendo hacia los estados. Pero resolver el problema del desabasto, particularmente en ciertos lugares complicados, de ciertas claves problemáticas, no va a ser un tema de la noche a la mañana. No es como si mañana ya todos los hospitales del país tienen todos los anaqueles llenos. Es un proceso continuo en el que van llegando las cosas. Esperamos que se sienta la diferencia y que para los temas de mayor volumen pues ya no haya un tema de que vas a la farmacia y te digan que no hay. Pero va a requerir que nosotros en la Secretaría, de las instituciones, inclusive con... Ay, se nos cortó la llamada con Clark. Vamos a ver si la podemos recuperar. Estábamos ya cerrando la conversación con él. Sí, nos cortaste un segundito. Nos decías, va a requerir también de las instituciones. Lo que decía es que va a ser un proceso en el cual vamos a tener que ir identificando los huecos que nos falten e irlos corrigiendo. Es decir, sí queremos que quede claro que nuestro compromiso es que este mes se note la diferencia de manera sustantiva, que haya mucho menos problemas que en los meses pasados, pero al mismo tiempo sí requerimos del apoyo de todos para que problemas específicos focalizados en ciertos hospitales de tal vez difícil distribución, los vayamos resolviendo conforme vamos encontrando esos huecos. Es decir, es un proceso continuo que esperamos que se note la diferencia,
pero que no va a concluir necesariamente el 31 de marzo, vamos a decir, ya acabamos aquí y nos vamos de vacaciones. No, es un proceso continuo, y no hay que bajar la guardia en términos de darnos por confiados de que ya está resuelto. La gente, si ve desabastos, ¿qué recomiendas tú? O sea, literalmente como subsecretario de Salud, Clark. A ¿Qué mí me hacemos? sirve mucho la plataforma. La verdad, sé que luego las personas no la conocen tanto, no la han utilizado tanto, pero la verdad es que yo, como subsecretaría, uso mucho la plataforma que lanzamos desde octubre. Espero que la gente lo use más, que se llama recetacompleta.gov.mx, que es para reportar si una receta surtida en el sector público fue incumplida. Y sé que a veces, déjenme también ser muy franco en esto, sé que a veces cuando uno reporta su receta particular, pues lo que espera uno es la resolución de esa receta en particular. Sí, Pero a nosotros nos sirve mucho para identificar patrones de claro. desabasto. Desde el lado, sí es escritorio, pero es un poco más de sistematizar esa información, ver por qué hay patrones de tal clave en tal zona del país, y con eso poder tratar de hacer las estrategias para encontrar esos huecos y solucionarlos. Es un sistema complejo, tenemos más de 1.500 hospitales, 15.000 clínicas, y entonces lo que les pedimos a las personas es que si les falta el medicamento no lo reporten. En serio, se los digo con toda transparencia a los que nos escuchen, nos ayuda muchísimo que la gente no se calle cuando no tenga los medicamentos a los que tiene derecho, que la gente no piense que somos de oídos sordos. Toda la información que nos llega, en serio, desde el lado por lo menos de la subsecretaría, nos la tomamos muy en serio para tratar de refinar nuestra estrategia. Pero sí creemos, y yo estoy convencido de que este proceso de solventar algo tan complejo, que no tiene 5 años de tener broncas, es algo problemático desde hace mucho tiempo, requiere no solo la integración de nosotros como funcionarios públicos, pero también oír directamente las demandas de la población de cosas que luego es difícil para nosotros observar directamente desde nuestra oficina. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, te mando un abrazo. Muchísimas gracias siempre por conversar con nosotros. Muchas gracias, Ana, un placer acompañarnos. Gracias. Recetacompleta.gov.mx. Va de nuevo, recetacompleta.gov.mx. Y ahí pueden meter los medicamentos que de su receta les están faltando. Les dicen en la farmacia, no, fíjese que ahorita no hay. Creo que es una herramienta importante. Las 6:32.